completo. Gracias. ¿Quién está? Grabemos. Cuando se graba, queda ¿cierto? Profe, pero pues yo no sé, yo tengo dudas también respecto al primer punto sobre el procedimiento que hay que realizar. Entonces, no sé si podríamos también retomar eso. Bueno, listo. Entonces, pues, vamos revisando. El primer punto, ¿cierto? Este de acá. Sí, ahí yo lo que entiendo es que hay que realizar la gráfica de la respuesta del sistema que dice que es YS versus UDS. El problema es que yo intento graficar eso y no me da, no me fluye. Yo lo que estoy haciendo es que hago el plot y coloco en un eje el UDS y en el otro eje el YDS, pero eso me da una cosa toda extraña. Bueno, sí. Bueno, entonces ampliamos esto. Nosotros tenemos bueno, nosotros acá tenemos cuando decimos los escaloncitos, ¿cierto? Nosotros tenemos en el eje de abajo tenemos el tiempo, y acá en este otro eje pues tenemos el UDS, que es el escalón, que es como la entrada, y el YS, que es la salida, que es la que nos muestra una dinámica, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé si se acuerdan ustedes del primer laboratorio, que nosotros tomábamos el valor en estado estable de YDS y de UDS. ¿Recuerdan el primer laboratorio? El primer laboratorio en estado estable es... Del motorcito. ¿Cómo? Del motorcito, sí. Pues yo recuerdo que era el motorcito, pero me repite qué es lo que me... Nosotros tomábamos el UDS en estado estable y el YDS en estado estable y íbamos colocando una columnita. O sea, ustedes ven mi pantalla, ¿no? Entonces vamos a... Sí. Básicamente, entonces lo que teníamos era el UDS, que es la entrada, y YDS, que es la salida, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que rellenábamos nosotros en esa ocasión era una columna con el UDS, ¿cierto? Que, por ejemplo, que es 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3. Y el YS, pero en estado estable. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces acá tenemos, tocaría ajustarlo de la grilla. Pues en laboratorio, digamos que acá fuera 1.1, acá fuera 2.2 y acá 3.3. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros graficamos esto, Esto nos da una recta. Que quedó mal esto. Que me hizo insertar. Entonces, ¿nos da una recta, sí o no? O sea, sí. Nos da una recta por las características del sistema, y eso tenía una ecuación. Y nosotros en ese momento con la ecuación que me hizo, concluíamos en el primer laboratorio que esa pendiente que nos daba acá, esa era la ganancia del sistema. Sí, cierto. ¿Se acuerdan? Entonces 1.1. Pues acá, porque conozco el sistema de este que estoy usando acá, yo sé que la ganancia es 1.1. ¿Sí fijas? Pues entonces, cuando vos lo graficas, pues no lo graficas con todo el transitorio, sino que solamente coges el YDS, pero el punto que es en estado que ya estable. está en estacionario. Ajá, exacto. Listo. Ahorita ahí me pide esa gráfica, pero después me pide que analice si la respuesta tiene zonas muertas, pues la saturación, linealidad, comportamiento exponencial y comportamiento parabólico. Yo respecto a eso, ese análisis lo hago respecto al
a la gráfica que ya me dan, ¿cierto? Sí, pero entonces, mira, démonos cuenta de algo. ¿Dónde es que está el chat de esto? Acá. Listo. Entonces, démonos cuenta de algo. Que nosotros acá, pues, esto es una simulación y de hecho digamos que es una primera, digamos que esta es una versión, pues, como para ir adaptando el contenido al laboratorio. Digamos que ya ha pasado una semana y ya se le han hecho bastantes mejoras a estos sistemas. De pronto pues, los que vamos a trabajar para el siguiente laboratorio ya están un poco más completos. Pero en este caso, pues eso es una planta muy, muy idealizada. O sea, ustedes van a ver acá que esto ni ruido tiene. ¿Bien? Eso no, cuando hablo de ruido, vamos a poner el ejemplo de una de las plantas que estamos montando para el siguiente laboratorio. Entonces, vamos a ver, corramos este. Y corramos este. Se ven acá, por ejemplo, acá normalmente ustedes tienen un ruido Sí, en el sensor, ¿cierto? sí, claro. Este es una simulación también. Pero normalmente también las plantas tienen otra cuestión y es que ellas en principio tienen una zona muerta, o sea, ella primero, usted le puede subir 1 voltio, 2 voltios, o sea, una entrada puede ser 1, 2, 3, pero puede que ella todavía no rompa la inercia. ¿Listo? Ya, sí, Pero hasta claro. que no rompa. Por Entonces, ejemplo, eso no. Ajá. lo que yo entiendo como zona muerta es que es o el tiempo muerto es el tiempo en el que se demora el sistema a responder al impulso que yo le di. Por ejemplo, en ese caso, la figura que usted tiene ahí del laboratorio que estamos haciendo ahorita no tiene tiempo muerto. No tiene tiempo muerto, y tampoco tiene zona muerta, o sea, estamos en una condición muy, muy ideal. Incluso acá podemos decir que la linealidad es total, en todas las zonas hay linealidad, porque es una planta idealizada. En este otro ejemplo que voy a poner acá, que puse acá, por ejemplo, ustedes ven que yo acá tengo un valor de entrada, ¿cierto? Un valor de entrada en 1, un escalón en 1, o la salida es 0. ¿Sí? Si lo logran ver en esta gráfica de acá, Sí, 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 sí se logró. tengo una entrada en 1, pero la salida es 0, ¿cierto? Ustedes recuerdan que con el motor, nosotros al motor le mandamos 1.5 voltios y él no se movía, la salida era 0. Le mandábamos 1 y el motor no se movía, la salida era 0. Le metíamos 1.5 y ya comenzaba como que a arrancar. Y ya en 2 ya arrancaba normal. ¿Se acuerdan? Entonces, ese momento en que usted le ingresa una entrada y él no da ninguna respuesta, eso es una zona muerta, que es diferente al tiempo muerto. ¿Vale? Un tiempo muerto Claro, lo sí. podemos ver. ¿Cómo? Claro, sí, porque el tiempo muerto es cuando el sistema responde sin necesidad de aumentarle la entrada, pero se demora en responder, mientras que Eh, la zona muerta es que le vas aumentando la entrada Para que hasta ya que, rompa la hasta que inercia del rompa. sistema. Sí, exacto. Sí. Sí. Entonces, el- bueno, otra cosa, y lo otro es que ustedes se acuerdan que en la planta que teníamos de laboratorio, en los pasos iniciales, los pasos eran como más grandes y después cada cambio, la salida era más pequeña. Sí. O sea, ustedes hacían un movimiento de 0.5 voltios y la velocidad aumentaba mucho. Pero llega un punto en que ustedes hacían un incremento de 0.5 y las RPM aumentaban proporcionalmente, ¿cierto? Entonces, había una zona que era exponencial, otra zona que era lineal, que es donde normalmente uno ubica el punto de operación de su planta. Y luego ya la parte donde ya se acerca la saturación, que usted por más que le aumente los escalones, que le aumente la entrada,
él hasta ahí él ya no da más, el sistema no da más, esta saturación que tenemos acá. ¿La exponencial cuál era, profe? La exponencial era al inicio, cuando ustedes daban un pequeño impulso, un pequeño escalón, y él crecía mucho. Ya. Sí, tienes razón. ¿Sí? Pero después llega un momento que ustedes hacían punto uno y la salida se mantenía como la proporción entre la entrada y la salida, mejor dicho. Sí. Que es lo que nosotros Otra veíamos pregunta. que es lo que veíamos en la gráfica, en este tipo de gráficas, que él daba acá primero chato en la zona muerta, luego comenzaba como a arrancar y entonces daba como una curva hacia arriba, luego seguía como recto y luego se achataba otra vez. Profe, pero entonces este sistema es totalmente lineal. Sí, porque con el que trabajamos este laboratorio, sí, es completamente lineal. Toda la zona es lineal y ahí no No tenemos hay zona ni exponencial. exponencial ni parabólica. Y tampoco hay Exacto. zona de saturación, porque la zona de saturación por lo general lo que la impone es las limitaciones del sistema físico, ¿no? Sí, exacto. En este no tenemos tampoco saturación. Esa es otra buena observación. Acá para el siguiente laboratorio ya incluye en la programación de la planta una saturación. Ustedes la pueden ver acá. ¿Vale? Ustedes por más que ingresan Sí, acá, sí, ok. acá ya está saturado. Esta es una planta no, de hecho, vamos mejorando Eh, vamos haciéndolo tratando de ser más real con la planta simulada. Acá pues con medida que entiendo, sí, vamos sí, sí, avanzando claro, en esto. mejor porque sí. Así pues, así no estamos en el país de Alicia, Sí, no, porque esta primera planta, pues estamos en la vida real. ustedes entenderán que no, de hecho, ha tocado hacer unas adaptaciones como bastante rápidas de esto. Pero igual, el objetivo de este Sí, sí, laboratorio en principio es identificar, o sea, estos barridos es algo que nosotros vamos a hacer casi en todos los laboratorios. De hecho, lo hemos hecho, pues menos el de MATLAB y el de LabVIEW. Pero lo hicimos en el primero, lo hicimos en este, lo vamos a hacer en el siguiente laboratorio, ¿cierto? Pero es bueno que entendamos esos conceptos. O sea, más allá de que la planta sea idealizada o algo, es que entendamos esos conceptos, uno. Y lo otro es que el objetivo de este laboratorio es identificar las características del lazo abierto y lazo cerrado, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer con una planta, pues, con la planta con esta planta podemos llegar a ese objetivo y comparar cómo se comporta un lazo abierto, que es el verde, con respecto a un lazo cerrado. Esto con control, ¿no? O sí, también lo claro. podemos ver Profe, bueno, también lo podemos ver Profe, por aparte. ¿qué? Eh, ¿cómo se hallaría entonces el punto de operación que piden ahí? bueno, Porque, o sea, acá, pues dice que hay que identificar si hay una zona lineal, pero pues sí, o sea, ya nos dimos cuenta que sí, es totalmente lineal, pero sí, el punto de operación, ¿cómo lo hallaríamos? listo. Bueno, acá hay un detalle y es que como esa planta está idealizada y es completamente lineal, pues realmente todo el rango de los números reales va a ser puede ser un punto de Operable. operación. ¿Sí? Ahora, no se han especificado otras condiciones. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, no, es que yo quisiera garantizar es que si estamos trabajando con líquido y vamos a hacer un control de temperatura, pues yo tengo que garantizar pues que no, y bueno, digamos que voy a hacer un trabajo de pasteurización voy a pasteurizar, no sé, una bebida. Voy a pasteurizar una bebida. Entonces, conociendo ya el proceso, yo sé que para pasteurizar, no sé, el Gatorade, yo tengo que llevar la bebida a 95 grados y la embotello a 95 grados. Si se me pasa de 100 grados, pues ya no tengo líquido, ya tengo vapor. Y menos de 95 grados, menos de 93 grados, pues ya no cumple con las características de microbiología que me pide el proceso de pasteurización. Ahí yo puedo definir un rango de operación, pero en este caso yo no tengo más especificaciones que me puedan ayudar a identificar un rango de operación. Entonces, dado que el sistema es lineal, este sistema está limpiecito, está perfecto, está en el mundo de Alicia, pues aquí podemos coger un punto de operación arbitrario.
No, o sea, esa pregunta, digamos que no podríamos definirla propiamente acá. En esta otra planta, por ejemplo, nosotros podríamos decir que si acá está zona muerta y su saturación, pues el rango de operación está entre la zona muerta y la zona de saturación. Que todo este punto acá esto es lineal, ¿cierto? Pero como en esta planta, en esta primera, en este primer acercamiento de adaptar el laboratorio a lo virtual, no se tuvo en cuenta eso, pues ahí es una falencia de este laboratorio. ¿Sí me entiendes? Que no podemos propiamente definir un punto de operación de manera clara porque no tenemos ni puntos de saturación ni zonas Profe, muertas. pero en caso de que sí pudiéramos definir un punto de operación, cómo sería? No, pues podríamos decir que todo el hasta el infinito. O sea, incluso hasta números negativos porque no hay nada que nos diga que no se pueda girar. No hay una descripción del sistema que nos contextualice. El ejemplo que les ponía de la pasteurización, pasémoslo a otro contexto. Digamos que hablemos del motor del laboratorio. Ve que el laboratorio no puede subir más de 10 voltios y a esa relación, y él tiene una zona de lineal que va, no sé, de los 3 voltios hasta los 8, ¿cierto? Hay un contexto y yo puedo decir de qué punto a qué punto es lineal y qué punto puedo poner a operar. Y puedo decir un punto medio de ese rango. Pero acá yo no tengo una contextualización de proceso que me pueda ayudar a decidir cuál es el punto de operación. Como esto está abierto, yo puedo decir que cualquier punto es un punto de operación. O sea, sí me entienden? Porque no hay un contexto alrededor del no hay un contexto alrededor del proceso. Y Profe, ustedes, pero yo creería que la pregunta de mi compañero era si digamos la gráfica no hubiera sido una recta, sino que fuera cualquier otra figura, ¿cómo hallaríamos ese punto de operación en un caso diferente? a ver, muestro algo por acá. Ustedes están viendo mi pantalla en todo momento, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces mira. Nosotros tenemos, entonces, bueno, acá tenemos el tiempo, acá tenemos nuestra salida, ¿cierto? Y aquí también voy a graficar, voy a manejar la misma escala para una entrada. ¿Listo? Entonces, si yo mando un escalón, digamos que yo mando un escalón. Y vamos a mandar más escaloncitos. A mandar más escalones. Vamos a mandar más escalones. Es posible, o sea, entonces, volviendo acá, entonces tenemos zona muerta, digamos que antes de esta entrada el sistema no hizo nada, él se quedó acá. El siguiente escalón ya venció la zona muerta y entonces él viene por acá, ¿cierto? Pongamos más escaloncitos acá. Otro escalón. Otro escalón. Otro escalón. Bueno, entonces, para el siguiente escalón, miren la relación que hay entre el escalón y la salida, ¿no? Digamos que para el siguiente escalón, esto hizo algo así. Bueno, digamos que así, ¿no? Que se fue por acá más por debajo. Y luego para el siguiente escalón se fue más por abajo. Pero para el siguiente se guardó como la misma relación que hay
sea, para los siguientes escalones, esta distancia que tenemos acá fue muy similar. Aquí era por encima, luego por abajo, luego por acá se quedó por abajo, pero en todos estos que fuera similar. Entonces podemos decir que esta zona de acá, esta zona donde la diferencia entre la entrada y la salida se mantiene relativamente parecida, pues muy similar, es la zona lineal. Esta zona por acá, pues podría ser una zona exponencial y esta parte de acá sí sería más lineal. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Cuando nosotros graficamos esta Y versus U. Perdón, independiente U versus Y. O la parte que en estado estable, que es lo que hablamos al principio. ¿Sí es claro eso? O sea, cualquiera que fuera la gráfica que tuviéramos, nosotros podemos decir que la zona lineal es la parte donde nosotros mantenemos una relación más bien constante entre la entrada y la salida. ¿Es claro, Ingrid? Pregunté yo, profe Mabel. Ah, Pero que yo lo que le había preguntado es cómo hallaríamos el punto de operación. Porque, o bueno, sea, sí entiendo que esa sería una zona lineal, pero pues no sabría cómo hallar el punto de operación ahí. O si listo. se Bueno, puede tomar un punto cualquiera de esa zona lineal. sí. Uno probablemente ¿qué busca? Pues buscaría un punto, uno buscaría un punto medio de esta operación. ¿Por qué? Porque resulta que ya más para acá comenzamos con una zona que hasta que se acerca a la zona de, ¿cómo se llama esto? De saturación. Entonces, cuando ya nos acercamos al punto de saturación, ya esta gráfica se achata por acá, ¿cierto? Entonces uno buscaría un punto medio que no se nos vaya a ir rápido a la zona de saturación, ni tampoco que cuando hagamos descensos se nos vaya por la zona exponencial. Sí es Listo, claro, ¿no? profe. Profe, O ¿usted Sí, me sea, puede sí, me aclarar quedó algo? claro. eso en la parte que sería como la parte real. Pero vuelvo y les indico que acá nosotros esta planta es muy idealizada. Entonces no tenemos esa situación. En una Profe, planta de este tipo sí podemos hacerlo porque pues acá sí se puede ver cuándo está una zona muerta y cuándo está una saturación. Vale, profe, gracias. ¿Listo? profe, una pregunta. Hola, No comprendo Jonathan. bien la diferencia entre zona de saturación y zona lineal. Pues teniendo en cuenta que usted estaba mencionando de que cuando ya se estabiliza, o sea, la respuesta ya está estable, estaba diciendo que esa zona es la lineal, pero luego dijo que es cuando, o sea, que es la zona de saturación. Entonces no comprendo la diferencia. Bueno, volvamos acá. Es que estamos en... Vos lo estás viendo acá, ¿cierto? Sí, señor. Mira, acá tenemos en la línea azul son... Venga, hagamos algo acá. La línea azul son los diferentes escalones que estamos ingresando al sistema. Ujú. ¿Listo? Entonces, ante el primer escalón, el sistema no respondió, se quedó en cero. Se suena muerto. Eso es una zona muerta. En el segundo escalón ya venció la zona muerta, entonces vemos que hay una respuesta, ¿cierto? A Sí. medida que nosotros vamos haciendo los escalones, pues acá pues este también todavía está muy idealizado, pero pues al menos un poquito más real que el otro, al menos tiene ruido. Vemos que hay una zona que a cada escalón puede haber una relación entre la salida, ¿cierto? Eso nos podemos dar cuenta es graficándolo. Graficándolo como lo vimos acá, ¿cierto? Donde tenemos una entrada y tenemos un valor en estado estable y lo graficamos, Ok. ¿cierto? Pero entonces cuando hay un punto en las plantas que físicamente, por ejemplo, usted una válvula, usted la válvula la abre al 100% y ese es su máximo. Usted le puede mandar una señal de control que le diga, vaya al 120%, pero físicamente la válvula no va a abrir más de su 100%. ¿Sí es claro? Sí, sí, profe.
Entonces, en este caso, esto es lo que tenemos acá, la saturación. Si yo esto le Por digo, más que aumente la amplitud del escalón, la respuesta va a exacto, seguir siendo la misma. exacto. Eso es saturación. Eso es saturación, ¿cierto? Y esta parte de acá que tenemos, cuando ya él hace recién el escalón, hay un tiempo en que él responde y se estabiliza. Eso es estabilidad. Esa es la parte donde donde se estabiliza. Pero ya al punto en que vos das un escalón y por más que aumentes la señal de entrada, el sistema no te responda, eso ya es saturación. Ah, listo, profe. ¿Sí quedó claro, Jonathan? Sí, sí, señor. Listo. No sé, de este primer punto, bueno, podemos hacer algo, pero bueno, quisiera primero escuchar qué más inquietudes tenemos para igual esta versión es chévere, pero hay cosas que podemos mejorar. Profe, una pregunta. Ese comportamiento exponencial parabólico que pues pregunta en el laboratorio, ¿es con respecto a la señal de salida, o sea, y de t, o a la función de la salida versus la entrada? Listo, entonces mira, cuando nosotros estamos haciendo, bueno, es esto, la Sí, salida, la profe me está diciendo que ya había respondido eso, sino que pues apenas ingresé. ¿quién? Jonathan. Sí, señor. Ok, ok. Listo. Entonces, mira, estaba explicando era esto, en un sistema como el de laboratorio, ¿cierto? Nosotros tenemos que, hicimos, aquí tengo que, vamos, apelar a que recuerden el primer laboratorio. Y esto. ¿Se acuerdan que nosotros subíamos 5, digamos, 0.5 voltios? 0.5 voltios y el sistema seguía en cero. Estaba en cero. Lo subíamos a 1 y seguía en 0. Ya lo subíamos a 1.5 y ahí el sistema ya respondía. ¿Se acuerdan? Ahí él tenía una zona muerta que se identificó bien en ese primer laboratorio. O sea que nosotros ahí subíamos de 0.5, no sé, de 1.5 a 2 y él hacía un salto. Y él tenía una respuesta, digamos algo así. Si yo tenía el escalón, la respuesta estaba por encima del escaloncito. Luego daba otro escalón y él daba un poquito por abajo del escaloncito. Luego daba otra y ya quedaba por debajo del escalón. Pero había de un punto en adelante, cada que usted hacía un cambio, la relación entre el escalón y el punto en que estabilizaba la planta era más o menos similar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde hablamos de zona exponencial y ya cuando ya se mantiene esa relación es una zona lineal. Y ya cuando nos vamos acercando un poco más a la zona de saturación, pues hay una zona logarítmica, no me acuerdo cómo le llaman. ¿Esa no es parabólica? Parabólica. Exacto, parabólica. Ah, listo, profe, ya entendí. Sí, eso, pero en esta planta en esta planta que nos inventamos acá, pues no podemos ver ese efecto porque no, digamos que como la programé no involucré esas no linealidades. O sea, eso es una planta, llamémoslo así, perfecta. Es perfecta, pero no para el laboratorio. Es una planta que usted la puede mandar a infinito y no tiene ningún problema porque siempre le va a responder igual, no tiene saturación. ¿Vale? Ese es uno de los detalles que podemos encontrar acá, pero igual como ejercicio para entender esos conceptos nos sirve porque el hecho de que no esté nos hace preguntarnos qué es esto. ¿Sí? Bueno, y lo resolvemos acá en este espacio. Y esta parte del punto de operación, pues ya lo había mencionado antes, pues en esta misma charla. Uno busca un punto de operación que no esté tan cerca de la zona exponencial ni tampoco la zona parabólica, que esté en un punto medio, donde el sistema sea muy lineal.
es donde uno generalmente busca su punto de operación. En el caso de este laboratorio, pues como es completamente lineal y no tenemos saturación ni zonas muertas, pues cualquier punto que usted escoja es un punto de operación válido, porque no hay tampoco una contextualización del proceso, que es algo que habíamos mencionado también anteriormente. Creo que hay una pregunta por acá. Todavía no se había hablado de la sensibilidad. La sensibilidad, no sé, yo estoy viendo por acá los apuntes de las clases que ustedes están recibiendo. ¿Ustedes ya vieron esta clase? No, profe, esa es la de esta semana. Oh, ok, bueno. Porque en esta clase tenemos lo que son los análisis de sensibilidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué me hizo? Entonces, David, lo que tengo que ver aquí es que identificamos nuestra planta, ¿cierto? Nuestro GP y bueno, la idea es hacer uso de estas definiciones que tenemos acá, que se ven en clase. Eso todavía no lo han visto en la clase con el profesor Rosero, ¿cierto? No, profesor, todavía no. Bueno, entonces, pues, es bueno que hagan la consulta. Hagan la consulta, pero básicamente es trabajar con esto. Eso vale, profesor. Bueno, Esto, trabajar con esta, o sea, una parte que se esperaría es identificar, o sea, identificar a partir de estos barridos, identificar la planta, identificar un TAO, si nos dio un orden 1, identificar el TAO, la ganancia, teniendo una planta, pues pues ya podemos hacer nuestra planta como tal, nuestra función de transferencia y trabajar con esto, con estas definiciones que tenemos acá de sensibilidad. Acá cuando nos hablan de variar el 10% del valor de K, pues variarlo y reemplazar en estas funciones de transferencia que vemos acá de definición de sensibilidad y ver qué respuesta nos da, qué podemos encontrar de eso. Pero si no lo han visto todavía, pues esperemos que vean la clase y lo revisen en la clase respectiva, el concepto de sensibilidad. Entonces, pues lo que yo veo es que quedamos un poquito adelantados. Yo pensaba que íbamos atrasados con esto. No sé, quería preguntarles algo. ¿Cómo se sintieron con este tipo de plantilla? Profesor, en lo personal, o sea, está interesante, pero considero que en lo personal, o sea, yo me enredé mucho. O sea, no sabía qué es lo que tocaba qué hacer. O sea, yo comencé a leer, yo, bueno, pero ¿qué hago? ¿Dónde me meto? O bueno, no sé, como que no era muy claro, digamos, cuál era la intención a resolver. Digamos, eso fue mi punto de vista. No sé si los demás se la pillaron un poco más fácil. Bueno, a ver, te digo algo, Jorge. Yo que, bueno, en principio cogí esta plataforma porque me parecía que era como algo que todos podíamos acceder incluso desde el celular. Y creo que pues Python es un lenguaje de programación pues bastante sencillo y pues vi que tenía unas herramientas que se asimilaban mucho a la programación de MATLAB. Por eso tomé este tipo de plantilla. Y pues que algo que se puede manejar texto con programación, o sea, como para poner explicaciones y varias otras cosas. Esto es que les coloqué como guía, que les coloqué como guía. Profe, pues Pero yo creo que por ser la primera vez, pues hubo al comienzo dificultad y eso, pero pues con la práctica uno le va cogiendo el tiro. Pero a mí me parece una muy buena herramienta. sí, no, y eso es una buena herramienta y la verdad es que todo es de práctica.
y toca irle agarrando el hilo. Sin embargo, después de que hice ese laboratorio, o sea, esto es bueno, chévere que le hayan cacharreado, pues, y, y que aprendamos que hay otras formas de manejar el control o hacer los ejercicios de control sin, ¿cómo se dice? Sin herramientas comerciales. O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué puede ser importante esto? Porque esto ustedes lo pueden, no sé, esta programación en Python ustedes la pueden manejar en una Raspberry, por ejemplo. Y si ustedes van a hacer algún proyecto, pues pueden hacer uso de una Raspberry y correr el Python en la Raspberry y manejar las entradas y las salidas de la Raspberry en Python, con algo que no es comercial y que no, pues, Python es abierto, ¿cierto? De todas maneras, después de que se había montado esto, a los poquitos días salió pues, un comunicado de rectoría donde se había hecho un convenio con MATLAB y pues ya la dirección que tengo es que retomemos el MATLAB, ¿cierto? Que es lo que les estoy mostrando acá. Ustedes todos están en el computador o tienen acceso al navegador, ¿cierto? Sí. ¿Ustedes ya han intentado descargar la licencia de MATLAB? Sí, No, pues yo profe. tengo la versión pirata. El problema es que MATLAB pesa mucho. Por ejemplo, en mi computador no lo puedo instalar porque, si no, No, mejor dicho, pero es que MATLAB es una herramienta online y ahora que tenemos pues las licencias podríamos hacer uso de esta herramienta online. Exacto. No, yo y vería, o además no sé que, si ustedes la han manejado ya, cuando ustedes manejan el MATLAB online, pueden editar varias personas el mismo archivo, porque por ejemplo aquí en Collaboratory podemos editar varias personas el mismo archivo al tiempo. Bueno, ese MATLAB Online, mira, lo estamos probando. Acá, precisamente pensando en las personas que de pronto no tienen la máquina para instalar un archivo o incluso que la red de pronto no se les facilite para descargar un archivo de 20 y pico de gigas, pues está esta versión que es la versión online, ¿cierto? Esa también ingresas con tu usuario de correo de Univalle, pero primero hay que descargar, hay que registrarse en la página de MATLAB. ¿Dónde registran? Pues no les llegó el correíto, pero acá en el campus virtual en la parte de avisos, acá el laboratorio 5 fundamentos de control, en este correíto, acá está la dirección de donde pueden registrarse con el correo de Univalle y ya con el correo de Univalle podemos acceder a la versión online de MATLAB. ¿Listo? Lo otro es, pues no le he cacharreado la parte de, ¿sería que trabajaran todos con la misma sesión? Es- pero no sé si manejamos alguna versión. La verdad no lo he probado para hacerlo colaborativo también. No sé, voy a ver si tiene alguna parte que haya compartido o algo. No, no lo he visto. Sería, no veo la forma de que le puedan meter mano al tiempo varias personas. No de momento. Pero bueno, la idea ¿cuál es? Que retomemos la herramienta de MATLAB. Los comandos son muy parecidos, son los mismos pues, que hemos visto. La idea acá es que descarguemos las licencias también por otro asunto, porque pues en este momento digamos que se ha hecho el convenio, pero a la par digamos que la universidad está evaluando qué tanto se usa la herramienta. Ese por dos, ¿qué quiere decir? El, Por dos es que quiere decir lo mismo, ¿no? Pues lo que acabaron de decir le pasa lo mismo.
Bueno, porque... Sí. Bueno, para el tema del recurso de máquina, esta versión online es bastante rápida, porque funciona con el recurso del servidor de MATLAB. O sea, ustedes hacen cálculos acá y esto no les cuelga para nada. Esto es como tener... lo único que no tiene es el Simulink, pero las funciones trabajan muy bien. Los archivos son muy parecidos a los que manejamos en el Collaboratory, solo que no veo la parte de esa parte colaborativa que tiene el Colab. Lo que les decía era que es importante que al menos se registren, porque la universidad está evaluando a ver qué tanto uso se hace de esta herramienta de MATLAB, precisamente para pronto hacer algún tipo de convenio y actualizar las licencias que tenemos de MATLAB. Porque pues, en este momento estamos trabajando con la más actualizada, creo que es la de 2015. Profesor, uno se suscribe nomás con el correo de Sí. Univalle, ya, ¿no? Normal. Y ya, normal. Al enlace que está ahí este enlace, ahí se suscriben con su correo electrónico de Univalle y ahí les aparece para descargar la licencia y se van a ya estando registrados, van a esta página y ya se registran. Se ingresan como si esto fuera su correo electrónico, mejor dicho. Y ahí en estas carpetas, o sea, ustedes pueden crear sus propias carpetas y copiar los archivos que asignaron por grupo. Estos archivos que asignaron por grupo, ya les muestro. Estos de acá. Esas son plantas nuevas, ya digamos que se han hecho unas mejoras con respecto al laboratorio anterior, para que sean unas plantas un poco más con ruidito, con saturación, con zonas muertas, para trabajar un poco más real. Un poquito más acercado a lo que sería más real, sí. También le hice una funcioncita para generar este vector de entradas y salidas, para que no tengamos que cambiar el número de pasos y los valores y agregar más, sino que sencillamente pongamos un vector de las entradas que deseamos, la resolución, o sea, el tiempo entre muestras y el máximo número de tiempo que queremos registrar. Entonces ya nos genera el vector de entrada y de tiempo para ingresar a la planta, a una planta, que es lo que tenemos acá. Y ya con eso es lo que podemos simular rápidamente el barrido, por así decirlo, que es lo que tenemos acá. Y ya la ventaja es que nos permite también hacer zoom para tomar datos. Bueno, también podemos jugar con las grillas también. Todas las formas de programación son muy similares. Acá con las grillas también ya podemos, con las grillas y el zoom podemos jugar un poquito más para tomar los datos que necesitamos. O sea, la idea es que aprovechemos el convenio que ha hecho la universidad y hagamos uso de la herramienta de MATLAB. Ya la parte y dejar esa parte de colaboratorio. Bueno, o sea, a ver, hago una pausa acá porque creo que de pronto me estoy enredando un poco con lo que digo. Este laboratorio 4, que me acabó la pila del mouse. Este laboratorio 4, pues ya lo han estado trabajando. Lo vamos a terminar acá con el colaboratorio. ¿Listo? Vamos a dar un plazo para que entiendan este concepto de sensibilidad, para que lo vean en la clase, ¿vale? Y así de pronto alguno quedó claro de la clase, pues lo resolvemos, me mandan un correo como que, profe, no entendí. Pero básicamente estos conceptos de sensibilidad se refieren a lo que van a ver en la clase sobre esto. Esta parte de acá es la función de sensibilidad.
¿cierto? Entonces ver cómo se comporta esta función de sensibilidad, haciendo disminuciones en la ganancia acá del sistema, ¿vale? Y el resto son comparaciones que hacemos del sistema en lazo abierto con el sistema en lazo cerrado. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos aquí un mismo sistema en lazo abierto y el mismo sistema en lazo cerrado. Entonces, ¿qué notamos? Que en lazo cerrado, pues hay una disminución de la ganancia, ¿cierto? ¿Qué más? Pues que de pronto hay una utilización más. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto se aumentó un orden por ahí. En el lado cerrado, ¿qué tenemos? Tiempo de estabilización es mucho más rápido, pero la ganancia se disminuye. Es como tratar de identificar ese tipo de cosas. Y eso lo podemos hacer con esta plantilla que diseñamos para el laboratorio 4, su versión, pues, su primera versión. Profe, pero entonces la sensibilidad es como detallar todas esas características que notamos de las gráficas o qué? No, la sensibilidad es un concepto que ustedes van a ver en clase que está relacionado a la función de transferencia en lazo cerrado. O sea, como el denominador en lado cerrado con relación al sensor. Porque es que en la realidad el sensor tiene, o sea, cuando estamos hablando, en la realidad ustedes, pues al menos en mi caso, nunca en la vida he visto una gráfica que yo tome de campo y me salga así de limpia como ven esto. O sea, esta línea la ven limpia. En la realidad ustedes van a encontrar más algo como así, con ruido. ¿No se acuerdan del laboratorio, el primer laboratorio? En el primer laboratorio, que hicimos, ustedes se acuerdan, si se acuerdan, ustedes no tenían una gráfica limpia, ustedes tenían una gráfica con ruido. ¿Estamos aquí todavía? Ah, ok, bueno, yo también, sí. Bueno, en realidad ustedes van a tener un ruido y ese ruido es el que se relaciona acá. Este HS es el sensor y eso ese tema de sensibilidad está relacionado con el sensor. ¿Vale? Digamos que en este momento no, bueno, que vean la clase y que este concepto quede claro. ¿Listo? Listo. Y ahí sí completamos ese punto. Entonces, les tengo una propuesta. Pues la propuesta es que para este laboratorio, digamos, avancemos. Entonces, lo que tengamos, este punto lo miramos después de que vean la clase, ¿cierto? No sé qué otros puntos tienen. Alguien me hacía la pregunta sobre el Tao y el K, ¿cierto? Entonces, esto básicamente nos ayuda a nosotros a identificar son como dos parámetros de nuestro sistema. En este caso, este es de primer orden, y Rho y omega n cuando tenemos sistemas de segundo orden. Nos ayudan a identificar nuestro sistema, como lo explicaba al inicio de la clase pasada, que no se acuerdan que decía KP y cómo se hallaba y en qué consistía este K y en qué consistía este tau, y les decía cómo lo podíamos hallar. Y ponía unos ejemplos en programación de cómo a partir de estos parámetros de tiempo de estabilización y la ganancia que yo quiero, yo puedo construir una función de transferencia que se comporte con el tiempo de estabilización que yo deseo y la ganancia que yo quiero. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? Tanto para primer orden como para segundo orden, identificando el Rho en función del máximo pico y el omega n en función del tiempo de estabilización y el Rho.
¿Nos desconectamos o qué? Profe, pues cuando es de segundo orden, pues no quedó muy claro por lo que aún no hemos visto mucho ese Ujú. tema, pero pues el primer ejemplo de que es de primer orden, yo creo que sí. Sí, y este de segundo orden es algo muy similar. Digamos que esta es nuestra forma canónica, por así llamarlo, de un sistema de segundo orden, que es la ganancia por un omega n al cuadrado. El omega n es de referencia a la frecuencia natural del sistema. Y sobre ese cuadrado, 2 rho omega n. Y este rho es un factor de amortiguamiento. ¿De qué es un factor de amortiguamiento? Lo que nos dice está en función del máximo pico. ¿Vale? Máximo pico es que si mi sistema se estabiliza en 1, sobre ese 1, ¿cuánto subió ese piquito? Ese es el máximo pico. Entonces, si yo por acá le dije que mi máximo pico iba a ser del 10%, pues miren ustedes acá que está por encima de un 10%. ¿Sí o no? Y también le dije que un tiempo de estabilización de ¿cuánto? De 3. Ustedes ven que acá se estabilizó en 3. ¿Y cómo calculé yo esta función de transferencia? Pues hallando un rho en función del máximo pico, que es el 10%. Entonces, miren que solamente le meto el 10% y ya logaritmo, pi, estos son constantes, ya me da un valor de coeficiente de amortiguamiento. Y el omega n, el tiempo de estabilización, pues también se lo estoy suministrando, es el que yo quiero. Y ya el rho lo hallé, ya tengo todo para tener un omega n. Y lo reemplazo acá en esta ecuación, similar a cuando en primer orden reemplazaba el tau. ¿Cierto? En el primer orden tenemos el tau, en el segundo orden tenemos rho y omega n, que son parámetros que podemos hallar. Pues entonces, esto es dándole yo los valores para construir la función de transferencia. ¿Qué buscamos nosotros acá en el laboratorio? Pues que como nosotros estamos dando estos valores de acá y podemos verlos gráficamente, es que si sabemos cuánto es nuestro TS, nosotros podamos construir una función de transferencia identificada a partir de los datos que estamos tomando de campo. Sí, o sea, vamos en la parte de teórica les expliqué cómo uno puede construir a partir de unos datos que uno desea, unos parámetros que uno quiere. Pero como la naturaleza no se comporta como uno quiere, sino que uno antes trata de copiar la naturaleza para descifrarla, entonces lo que vamos a hacer es que la planta que tenemos acá vamos a identificar esos parámetros. No se los damos nosotros, sino que nosotros los identificamos de la planta que tenemos. Para decir, eso tiene un tau de tanto, tiene una ganancia de tanto. Por tanto, si tengo el tau y tengo la constante, mi función de transferencia para una planta similar a esta es aproximadamente K sobre tau S más 1, porque ya identifiqué mi K y identifiqué mi tau. En el caso de que ya tenemos un sistema en lazo cerrado, por ejemplo. Profe, una Y, pregunta. Listo, se puede hallar el K y el tau, sí, pues más o menos mirando la gráfica, el tiempo de estabilización, sí. pero el término que acompaña el tau, ¿cómo se halla? No, el tau S, S es la variable en Oh, la frecuencia. el siguiente término, o sea, que usted dijo tau S más 1. Ah, Entonces, no, más 1. Más 1. Queda 1, es el 1. ok, siempre es 1. Sí, sí, sí. Listo, profe. Cuando vos tenés, por ejemplo, que el mouse si vos tenés, por ejemplo, vos puedes tener función de transferencia que te diga, no sé, 5 sobre 5S más 10, ¿sí o no? Entonces, ¿vos qué puedes hacer? Vos puedes hacer es que dividís todo por 10, ¿cierto? Entonces ya te da que tu tau no es 5, sino que tu tau es 5 sobre 10, ¿cierto? Entonces te queda 5 sobre 10 S más 1. Y el factor de arriba, la ganancia, pues sobre 10 también. Ah, ya entendí, profe. Si la pillas, entonces se queda que tu tau es mejor dicho, siempre te debe quedar más 1.
Si no tiene más 1, pues divida todo por eso para que le quede más 1. Listo. Y en caso de que son de segundo orden, pues cuando usted ya tiene, por ejemplo, cuando hay casos que estas plantas de primer orden se les aplica un controlador y los pones en lado cerrado, pues te quedan de segundo orden. Entonces ves acá que tenemos un máximo pico y se estabiliza en 1. Entonces yo acá puedo decir que eso tiene un máximo pico de más o menos, no sé, 18%. ¿Sí o no? Con el 18%, sabiendo que tengo un 18%, pues puedo hallar el RO. ¿Sí o no? Según lo que vimos ahora. Si yo sé que eso es el 18%, yo puedo decir que si tengo eso, ahí es el 18%, o sea, este factor de acá es 0.18, pues ya estos son constantes, pues hallo RO, ¿cierto? Entonces ya tengo RO. Y luego observo la gráfica y digo, esto se está estabilizando por acá como en, no sé, como en 6, como en 6 segundos, o incluso podría decir que está por acá en 4, 5, 6, ¿cierto? Más o menos por acá está estabilizando. Entonces tengo un tiempo de estabilización. Y ya con el tiempo de estabilización y el RO que hallé antes, pues tengo mi siguiente parámetro que es omega n, que es la frecuencia natural. Entonces tengo tiempo de estabilización, tengo RO. Divido a 4, lo divido sobre la multiplicación de RO por tiempo de estabilización, tengo omega n. Y ya, tengo omega n y RO. Y la ganancia, pues ya la ganancia hemos visto cómo la calculamos. Básicamente es tomando como referencia la entrada y la salida y graficándola en su parte lineal. Y ya con eso podemos construir nuestra gráfica de segundo, nuestra ecuación, nuestra función de transferencia de segundo orden. O sea, no sé si entonces ya tenemos claro cómo hacemos para primer orden y cómo hacemos para segundo orden. Eso es importante que lo tengamos claro porque básicamente el laboratorio 5 es identificación de modelo. O sea, es hacer esto que estoy explicando. Los siento pensativos, muchachos. Profe, intentando meter todos los conceptos a la brava. No, a la verdad no. O sea, en ese momento digamos que nos estamos adelantando un poco por lo que veo, porque si ustedes apenas están viendo esta parte, pues la diapositiva, lo que es esto. Lo que van a ver en el siguiente, sí, después de la clase donde van a ver sensibilidad, van a ver no, esto no es. Lo voy por acá. Lo van a ver acá, imagínense, todavía faltan bastantes clasecitas para eso. Es donde van a ver esto, máximo pico, las características de los sistemas de primer orden o segundo orden. Profe, Escalones. ¿cuántos laboratorios faltan? Pues mira, son 7 laboratorios. Ya iríamos, ya estaríamos viendo como ese sería el cuarto, o sea, vamos a ascender una semana más ese laboratorio. ¿Listo? Listo, profe. El cuarto lo vamos a ascender una semana más. Y vamos a ver los conceptos del laboratorio 5, que es esto que les estoy mostrando en este momento, de hecho. Voy a abrir el... Venga, antes de pasar al laboratorio 5, quisiera saber si tienen alguna inquietud con respecto al laboratorio 4, alguna otra más, ya que lo han estado observando. Pues, profe, además de las ya expresadas por los compañeros, no hay más inquietudes. Pues por mi parte no hay más inquietudes. Listo. ¿Alguien más? Pero básicamente, bueno, de esta parte tenemos las situaciones que es una planta idealizada y ya vimos que
pues toda la planta es completamente lineal, no tenemos, esa planta idealizada no tiene saturación ni zonas muertas, porque está idealizada, y tampoco tenemos estas partes de comportamiento, o sea, no tenemos sino solamente pura linealidad. El punto de operación, ya hablamos de que como es una planta que está idealizada, pues no tiene, ni no hay no hay un contexto, una contextualización del proceso, pues cualquier punto podría ser un punto de operación porque en todo punto es lineal y funcionaría muy bien. ¿Listo? Con relación al punto 4, pues estas características de respuesta, pues aquí en esta misma guía se explica cuál es la relación que se maneja con T o con K. De hecho, lo acabamos de explicar, cómo se pueden observar a partir de la gráfica. Esa parte de sensibilidad pues lo van a ver en clase, pero aquí hay una parte que creo que es uno de los objetivos principales del, del laboratorio, es este análisis y comparación de la red abierta con la red cerrada, ¿cierto? Y ver cómo se comporta reduciendo errores y la capacidad de seguir las señales en régimen permanente. ¿Vale? Es básicamente ver que podamos concluir algo sobre esto. O sea, si yo tengo mi red abierta, se comporta de una manera, cuando la cierro se comporta de otra. ¿Qué relación hay entre el comportamiento en red abierta y red cerrada? Ver esto. En red cerrada el sistema responde más rápido, pero también se castiga la ganancia. Y lo vemos en segundo orden y lo vemos en primer orden también, miren. Aquí responde mucho más rápido en lazo cerrado, pero la ganancia se ve afectada, castigada bastante, ¿cierto? Comenzar a identificar ese tipo de cosas. ¿Qué más podemos ver de una respuesta en lazo abierto o lazo cerrado? Que, bueno, en lazo cerrado pues, tiene un poquito más de oscilaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que se están moviendo los polos del sistema, ¿cierto? ¿Cómo quedan los nuevos polos? Bueno, que existe una relación para el lado cerrado que nos dice que que el sistema queda algo así. A ver, lo podemos ver por acá. A ver si lo tengo por acá. Que en el lado cerrado los polos del sistema se ven modificados de esta manera. ¿Listo? Quedaría uno más los polos del controlador por los polos de la planta. La verdad, yo no sé. Yo también tengo la misma inquietud. Yo también tengo la misma inquietud. No sé, no nos han dicho nada de extender el semestre. Pues yo pensaría que sí, pero no, la verdad no sé. Además, yo también me preocupo porque yo también veo materias. También, por otro lado, también soy estudiante. Sí, sí, no, pues mira, eh, la idea es avanzar con los laboratorios, ¿cierto? Según entendí en un comunicado de rectoría, para los laboratorios que son, pues los laboratorios, como el caso de nosotros que hacemos uso de equipos de laboratorio como los motores, se termina el semestre y se designa una nota dependiente. O sea, parece que algo que han comentado de a prueba, no prueba, y hay otra opción que es, no, que es pendiente, ¿cierto? Aunque realmente, bueno, es colocar nota dependiente y se extiende, se da la opción para hacer la parte práctica en laboratorio, eh, incluso como hasta antesito de empezar el siguiente semestre. Y ahí sí ya se asienta la nota como tal.
Es lo que tengo entendido. Sí, de hecho, esa es otra opción, pero digamos, este laboratorio 7, el laboratorio 7, digamos que es un laboratorio opcional. Ese laboratorio 7 básicamente es trabajar con un PID industrial. O sea, la propuesta para el curso es con un módulo PID industrial. Pero pues acá no, pues, o sea, nadie tiene un PID industrial en la casa para hacer la prueba. Entonces toca hacer nuestro propio PID idealizado. Pero la idea es que hagamos las prácticas, que salgan todas estas inquietudes y que nos llevemos ese conocimiento de las inquietudes y que una vez se normalice la situación que podamos asistir a los laboratorios físicos, podamos realizar las actividades de manera muy ágil, sin tener que, o sea, aunque solamente tengamos que hacer la práctica sin necesidad de hacer un informe, porque ya hemos hecho los informes. Pero nada más es concentrarnos en vivir la experiencia. Exacto. Que solamente hagamos la experiencia y ya aquí adelantamos los informes, pues ya se resuelven dudas, inquietudes, se pensaría que quedan claros los conceptos. Vale. Es más, de hecho, si hablando con el profesor Esteban, él me dice, no, con el laboratorio virtual es suficiente, pues de una vez se puede la nota de aprobado y ya con los que quieran, pues hacemos la práctica en el laboratorio ya de manera voluntaria. Pero es bueno que quede, pues que planteen todas las inquietudes y que queden claros los conceptos que se quieren tocar en cada uno de los laboratorios. ¿Listo? Entonces, miren, del laboratorio 4 ya quedó claro lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, voy para el laboratorio 5 y les voy a contar de qué trata el laboratorio 5. Bueno, en el laboratorio 5 la idea es que vamos a trabajar con el MATLAB Online. ¿Por qué con el MATLAB Online? Porque pues ya escuchamos ahorita algunos compañeros de pronto tienen dificultad con la máquina. Y pues la versión online pues es como usted entrar a la página de YouTube. Solo que incluso es más rápido porque usted funciona con la RAM y el disco duro de MathWorks. Vamos a trabajar con unas funciones que son unas plantas virtualizadas, ¿cierto? A cada grupo se le asigna una planta. Esas plantas las pueden descargar de aquí. Ya mire que no vamos a tener el mismo problema que tuvimos con el otro laboratorio. Acá permite descargar de una vez el archivo. Y el archivo que descargan lo van a copiar aquí en la carpetica en una carpetica o lo que ocupen en su espacio del MATLAB Online. ¿Listo? Van a copiar esa carpetica, van a copiar la función para generar las entradas y van a descargar la guía. O sea, van a descargar la guía, esta guía que presento acá es la guía para hacer el barrido y para poder simular o sea, para que entiendan cómo simular la planta. ¿Correcto? Ya con la planta virtualizada, pues vamos a trabajar lo que está en esta guía de modelado. No sé, me gustaría hacer esto, pero que todos tengan ya la herramienta disponible. Pues yo estoy en eso, profe, pero usted sabe lo que demora MATLAB instalarse.
Ah, no, pues si está instalando No, no necesitas instalar. la versión online no necesita esa instalación, pues con que entres como entrar al correo electrónico. Profe, no sé qué pasa, pues yo le doy clic al enlace y me abre es como un cuadro de texto, al de, al de la generación de pulsos. Mira, vamos a ver. El de acá, este. Ujú. Sí. Ah, sí, esta es la función. Ah, ok, simplemente copia y se crea la función en... Sí, pues ya que no la dejó descargar, ya que no la dejó descargar, la copiamos y está el código de la función. Listo. Eh, todos estamos en MATLAB Online. No lo escucho. Ah, ok, ya me ha visto los. ¿Cómo? No, profe, le iba a decir que era por mensajes que estábamos respondiendo. No, acabo de ver. Bueno, hagamos algo. Hagamos algo. Vamos a trabajar con el laboratorio 4, ¿cierto? Vamos a extender el plazo para la siguiente semana con el laboratorio 4. Eh, podemos hacer, hombre, es que no quisiera. Usted ya han adelantado bastante con el laboratorio 4, o sea, o podríamos definirlo para hacerlo también en MATLAB. ¿Cómo así, profe? Pues es que estoy intentando abrir el MATLAB online, pero no. Profe, una pregunta, ¿cómo se sube el archivo que se descarga al MATLAB online? Vamos a hacer el ejercicio por acá. Tum, 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 tum. Tenemos el mensaje. Entonces vamos acá a la página de MATLAB. Vamos a hacer acá inicio de sesión para empezar a utilizarlos. Entonces, acá por lo que yo ya estoy, entonces me dice que la licencia ya está asociada a la cuenta. Pero si no, entonces toca voy a agarrar la sesión a ver qué pasa. Toca crear una cuenta. Si no tenemos cuenta de Madword, toca crear una cuenta. ¿Listo? Y creamos la cuenta dando como dato nuestra dirección de correo electrónico de Univalle. ¿Listo? Entonces, crear cuenta. Entonces, colocamos el correo electrónico, la ubicación, la actividad, bueno, lo que nos pida. Y ya con la cuenta creada, pues ahí ya nos ingresamos. Iniciamos sesión. ¿Claro? Sí, profe. Y ya con eso podemos descargar hacer descarga del software o irnos al MATLAB online. Y en el MATLAB online pues, te guarda todo lo que vos has hecho, que has ido trabajando.
Profesor, ¿usted puede hacer el favor de importar el archivo que uno Sí, descarga? ¿cómo se importa el archivo? Mira, entonces vamos a Home. Entonces podemos hacerle upload. ¿Ya la viste? No, pues tengo plantas virtuales. Entonces este acá. Bueno, planta 1. Voy a abrir. Entonces ya subí un archivo. ¿Lo viste? Igual cuando quiero descargarlo, lo doy pues, download. Profe, o sea, yo lo subí así y cuando le doy a abrir a ese GP01, Ajá. no me genera un error. A mí también, Sí. profe, ese error. No, es que esa planta es secreta. No, por eso, pero, o sea, Sí, abrí el que sí, corresponde a mi grupo y no. sí, no, Yo, porque la idea es que no lo vean. yo también, Sí, la idea es que no lo vean. Por eso le sale este letrerito. Sí. Los archivos P son archivos protegidos. En este momento, porque es que si yo les muestro el programa que tiene la planta, pues ustedes ya pues, van a saber cuál es la ganancia, cuál es el TAO, cuál es, o sea, Ah, ya. ¿Y entonces qué hacemos? entonces ahí es donde entra la guía, ¿cierto? En la guía le explica lo siguiente, dice, tenemos que para simular la planta GP que tenemos acá, ¿cierto? Ujú. Voy a borrar este GP que tengo acá para que no me quede conflicto con los que ya tengo en mis funciones. Entonces, para simular la planta GP, debemos suministrar los parámetros U y T, ¿cierto? U es como los escalones, sería un arreglo de los escalones, y T es el tiempo que voy a hacer la simulación. ¿Listo? Entonces, donde U es el vector de entradas y T es el tiempo de simulaciones, entonces, empezar, y pues, como ambos son expresados como vector, ambos deben, y van para el mismo sistema, pues deben tener igual dimensión. Aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, cambiando un solo escaloncito. ¿Cierto? Entonces, voy run acá, entonces muestra one. Aquí en qué me equivoqué acá. Bueno, porque acá lo puse ya en mayúscula. Entonces ustedes ven que el tamaño de T y el tamaño de U es igual, ¿cierto? Yo que hice acá, pues que di un valor de T que vaya de 0 a 1, de 0 a 100, en pasos de a 1. Entonces así mismo lo que hice acá es que, como el valor del paso es 1, él me coja el tamaño de T y me llene de puros unos por este valor, el arreglo U. Si yo quisiera que el paso fuera de 10, igual, va a ser la misma dimensión, pero van a ver que U es un arreglo de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. O sea, algún escalón de puros 10. ¿Listo? Hay otra forma por hacer un arreglo que es muy parecido al que hicimos en el colaboratorio, es que definimos una cantidad de pasos. A cada paso le damos un valor. Y tenemos el tiempo total, va a ser el tiempo máximo por el número de pasos, pues más pues más la resolución por 2. Bueno, eso es para que me quede igual número de pasos. Pero ya después de haber hecho esto, yo dije, no, hagámoslo como función. Entonces ya no se complican ustedes y manejan esa función que es la gen. Esa gen sí la pueden ver, esa no está oculta. De hecho, ustedes pueden ver el código ahí. Es esto. Básicamente recibimos el valor en arreglo de los pasos, de los valores de los pasos que queremos. Yo digo que voy a dar un escalón de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes pueden hacerlo diferente. Por ejemplo, puede 0.5, 1, 1.5, 2. ¿Listo? Entonces, este va a ser el arreglo de los pasos que van a dar. Este valor de acá es la resolución de tiempo entre muestras. Es decir, yo puedo tener 10 muestras, ¿cierto? Si yo quiero manejar tiempo, si
En esas plantas no se especifica una base de tiempo, pero por defecto vamos a decir que la base de tiempo que vamos a trabajar son segundos. ¿Listo? Segundos. Entonces, si yo digo que la resolución es 0.5, estoy refiriéndome a 500 milisegundos entre muestra y muestra. ¿Vale? Si yo digo que voy a manejar así 0.1, entonces van a ser 100 milisegundos entre muestra y muestra. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el número máximo de hasta dónde va a llegar yo en tiempo? Hasta 100 unidades de tiempo, que serían 100 segundos. 100 segundos, pero entonces a una resolución de punto 1, ¿cierto? Si yo quisiera... entonces, por ejemplo, acá vamos a manejar 3 parámetros, que son el Tmax, que es el tiempo que dura cada paso, ¿cierto? Si yo le pongo 100, van a ser 100 segundos. Si le pongo 50, van a ser 50 segundos. Res es la resolución del vector de tiempo. Indica la fracción de la unidad de tiempo entre cada muestra. Entonces, si yo voy de 0 a 100 y yo le digo que la resolución es de 1, pues él me va a tener 101 datos. Si yo le digo que la resolución es de 0.5, pues me va a tener el doble de datos, o sea, 202 datos, creo. ¿Sí es claro? ¿Hasta ahí? Y el otro, que es el vector de entradas UVAL, van a ser los valores que va a haber en cada uno de los escalones. Si es claro lo que tenemos aquí, es este vector de esta función de generar los vectores de entrada. Bueno. ¿Sí o no? O nos volatamos? Con confianza, muchachos. Profe, pues si me podría hacer el favor de repetirme, que no me perdí un poquitico. Listo, entonces vamos a lo siguiente. Yo por acá había hecho para generar un paso, si quieren generar solamente un paso, si quieren manejar un número definido de pasos, ¿cierto? ¿Cómo se podría hacer? Básicamente lo que está acá, en esta parte de acá, yo luego lo plasmé como una función, ¿cierto? La función lo manejé como un programa y lo tengo acá. Esa función está ahí en el campus virtual y la pueden descargar, que es una función para generar el vector de escalones. Un vector de escalones. Ya, sí. ¿Listo? Ese vector de escalones para esta función que recibe 3 parámetros para generar el vector de escalones y un vector de tiempo, ¿cierto? Que deben ser del mismo tamaño. Entonces, maneja 3 parámetros. Tmax es step, que es como el tiempo máximo que va a durar nuestro escalón. ¿Listo? En este caso sería ese tiempo que va entre este punto y este punto. El tiempo que va entre este punto y este punto es el T máximo. ¿Listo? La resolución. La resolución nos va a decir es la fracción de tiempo que va a haber entre cada muestra. ¿Listo? Entonces, si yo estoy manejando una base de tiempo de segundos y yo le digo que mi resolución es de 0.5, es porque estoy tomando muestras cada 500 milisegundos o cada medio segundo. ¿Es claro hasta ahí, cierto? Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué hicimos acá? Entonces tenemos un T auxiliar que va desde 0, hace incrementos según la resolución que nosotros le colocamos y va hasta el T máximo. Entonces, si yo tengo una resolución de 1 y voy hasta 100, pues tengo 101 muestras, porque voy desde 0, ¿no? De 0 más 100 muestras. Pues si la resolución la puse de 0.5, pues me va a dar 202 muestras. 201, 202, el doble, pues. ¿Listo? Ahora, ese T auxiliar, el tamaño de ese T auxiliar, según me haya quedado acá, si yo lo multiplico por la cantidad de pasos,
que tengo, ¿cierto? Este arreglo que tengo acá, que es de que yo le digo qué valores voy a hacer cada paso, pues tiene una cantidad finita de elementos. Entonces, este tiene 4 elementos, pero lo que estoy haciendo acá es que multiplico el tiempo que dura un paso y lo multiplico por 4, por el tamaño del vector de entrada. Eso de pasos es cuántos escalones va a tener la entrada, ¿cierto? Sí. Pero pero yo acá lo calculo, o sea, igual, o sea, ni siquiera tenemos que ingresar el número de cuántos escalones, cuántos pasos vamos a dar, no lo vamos a ingresar. ¿Por qué? Porque no es necesario. Aunque ustedes pongan los diferentes valores, yo sé que cada uno de estos es un paso. Entonces yo ya lo calculé, ¿sí me entendés? Esto que estoy haciendo acá, este 6 igual rayitados, lo que está haciendo es calculándome este valor, el que antes metíamos como en un step, ya no necesitamos meterlo. Él lo identifica a partir del arreglo de igual. Entonces, si el arreglo tiene 4 valores para hacer escalón, pues él me va a calcular que es un valor de 4. No necesitamos meter en un step. O sea, lo que hice fue como facilitar las cosas, que solamente metan el vector con los pasos, con los valores de los pasos que quieren, la resolución y el tiempo máximo por cada paso. Profe, ¿por qué menos 1? ¿Cómo? ¿Por qué menos 1? Menos 1 es donde acá, en esta parte de acá. Sí, ahí. Ah, bueno. Yo necesito, bueno, miren esto. Yo acá tengo, digamos que fuera 100. Vamos a hacerlo con números. Que es el número máximo acá es 100, ¿cierto? Y que la resolución es 1. ¿Listo? Entonces, entre 0 y 100, de 1 en 1 tengo 101 muestras, ¿cierto? 101 muestras. O sea que yo tengo 101 muestras y tengo 4 valores de entrada, serían 404, ¿cierto? 404, pero resulta que tengo el 0 acá. El 0, mejor dicho, si yo no le pongo el menos 1, el tamaño de T siempre va a ser uno más grande que el de U. Claro, quedaría de 405. Quedaría de 405, correcto. Entonces, por eso le puse el menos 1. Para que me moche el último numerito y me queden iguales las dimensiones de U y de T. Listo, bro. Sí, entonces esta es la funcioncita que básicamente mandamos un vector con los valores de los escalones, la resolución y el tiempo máximo de cada paso, y ya él nos devuelve como respuesta el vector de escalones y un vector de tiempo, que eso es lo que me pide a mí la planta para simularla. ¿Listo? Esta planta que le asignamos a cada grupo, pues es una planta oculta. Ustedes no pueden ver cómo está programada la planta. Solamente es meterle unos vectores de entrada y ver cómo responde la salida. Les da un vector Y. ¿Listo? Entonces, dame un momentico que me... Y entonces, básicamente, esta guía es cortica porque solamente esta guía que colocamos acá es cómo usar el GP. ¿Cómo usar el GP? O sea, cómo crear un vector de entradas, vector de salidas que deben ser de igual dimensión y qué es lo que nos arroja esto. Cuando yo simulo el YP, bueno, no reconoció la U, seguramente no hemos corrido este. No corramos este. Entonces,
Ustedes ven que metimos nosotros acá, punto 5, 1, 1, 5, 2, ¿cierto? Y ya en 2 arrancó, ¿cierto? Entonces podemos decir que él tiene una zona muerta hasta 1, 5, hasta 1, 5, no, hasta 2, hasta antecito de 2, ¿cierto? Ya después de 2 arrancó. Esto es una zona muerta. Digamos que yo a este vector le puedo meter más datos. 4, sí. 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 17. Entonces genero mi vector de entradas y ya las puedo simular acá. Entonces ven, los primeros escalones tienen una zona muerta hasta que llega a 1.5, ¿cierto? Y ya por acá llega a su parte de saturación, ¿cierto? Por acá ya pegó un brinco y llegó a saturación. Profe, una pregunta. En ese sistema, ¿usted le está incluyendo, aparte de la zona muerta, tiempo muerto? Algunos, bueno, acá viene la parte cutu. Estas plantas me las suministró el profesor Rosero, me dijo, hágale que la cosa sea un poquito más difícil. Porque esa planta ideal, pues, está muy fácil, me dijo. Entonces, me mandó unas plantas, algunas plantas son incluso inestables. Pero él me dijo que en la clase estaban viendo en la parte de identificación unos métodos para identificar las plantas en lado cerrado. No sé si... Es que yo, a ver que me acuerde, creo que la del grupo 3 es una... Por ejemplo, vean eso. Eso que me dice que la única forma de ver, por ejemplo, este tipo de planta es en lado cerrado. Identificarla es en lado cerrado. Oh, venga, muchachos, hagamos algo. Yo, es que con esto estoy viendo otro detalle. Ocupemos de hacer el laboratorio 4. ¿Listo? Y yo le estoy enviando en el transcurso de la semana información sobre el laboratorio 5 y hacemos una revisión sobre cómo trabajar con el laboratorio 5 el próximo miércoles. ¿Les parece? Listo, profe. Sí, me parece, Sí, pero porque- vamos a acabar primero el laboratorio 4. sí, para que no me vayan a asustar con esas plantas inestables. Más bien y que avancen también con... ¿Cómo? Pues, profe, yo me asusté, entonces esto... Sí, no, ¿te tocó el grupo 3? Me Pero el tocó a mi grupo- profe, no. y creo que el grupo 6 también tiene una inestable. A mí me toca que manejar una resolución más bajita. No el grupo 6, no el grupo 8. No, tampoco, muchachos, no nos vamos a morir con esto. No, hagamos el laboratorio 4 y déjenme, yo hago unas pruebas con esto también para ver cómo, pues igual el profesor Rosero me dijo, me mencionó unas plantas y hay unas plantas que tienen tiempos muertos, hay otras plantas que son inestables, incluso hay unas que son integradores, un integrador puro. Creo que la 9 es un integrador puro. Bueno, déjame, me bloqueó esto, pero bueno. Hay una... entonces, no todas las plantas son tan ideales como las que manejamos en el laboratorio 4. Esas son un poquito más reales, requieren un poco más de trabajo. Hay una tarea de identificación. Si quieren pueden ir mirando la guía de lo que
pues necesitamos para este laboratorio. Vamos a hacer el barrido que hemos hecho en los otros laboratorios. Vamos a identificar, ahora sí vamos a poder identificar estos parámetros de acá, porque ya pues en la simulación se han podido definir. ¿Cierto? En la parte de programación se ha metido un poquito de ruido. Vamos a identificar las que son de orden 1, vamos a identificar este esquema. En las que son de orden 2, vamos a manejar este esquema. Básicamente lo que vimos en la guía del laboratorio anterior. La idea es que identifiquemos la planta. ¿Listo? Por eso la planta, por eso no pueden abrir el archivo que está ahí, porque es un archivo protegido. ¿Listo? La idea es que la misión es identificar la planta. Hagan de cuenta que es un rompecabezas. Pero lo que le escuché al profesor es que les iba a explicar una técnica para hacer identificación de las plantas en lado cerrado. Porque lo que sí tienen todas las plantas es que en lado cerrado son estables. Y en lado cerrado pueden identificar esos parámetros y ya, pues, identificando los parámetros en lado cerrado, pues ustedes ya conocen cuál es la función, pues, cómo es los bloques en lado cerrado que son equivalentes. ¿Se acuerdan de esto? La planta de control por la planta por la planta dividido 1 más la planta de control por la planta. Si ya tienen el lado cerrado identificado, pues es como irse a la inversa con esto, solo que acá la planta de control sería 1, ¿cierto? Entonces, pues ya lo que vamos a hacer es hallar GP. Pero eso se los va a explicar el profesor en la clase respectiva. Por el momento ocupémonos entonces del laboratorio 4. Por el laboratorio 4 y voy a tratar de hacerles acá no me llegó nadie. Voy a tratar de hacerles un videito entonces para que manejamos la plataforma de MATLAB Online. ¿Listo? Para incluso haciendo recorderis de subir archivos, cómo vamos a abrir cada archivo, cómo vamos a hacer un lado cerrado, porque acá expliqué cómo funcionar con la planta, pero no les expliqué cómo cerrar un lazo, por ejemplo. Cómo meter un disturbio, porque eso sí creo que se pregunta en otro laboratorio. Entonces quedamos así, muchachos, con el laboratorio 4 como está. Y el laboratorio 4 Listo, profe. para dentro de 8 Listo, días. profesor, si puede M3 para el laboratorio. ¿Cómo? ¿Me repites? No Profe, estaba escuché lo que me preguntando dijeron para ahora lo del último. No nos irá Ah, tan, si pueden, no nos irá tan duro al grupo 3, profe. ¿Todo bien? no, eso me lo mandó fue ya Esteban. Sí, no, esa planta ya me la mandó el profesor Esteban. De hecho, la idea es trabajar con eso y desde que las colocas, porque les va a brindar también herramientas en la clase para que pueda resolver. De todas maneras, la idea es que pues si en algún momento tienen alguna inquietud, si queda pendiente, digamos, reforzar algún concepto de la clase, pues lo miramos. La idea es que, pues que todos podamos hacer la práctica completa. Y lo bueno es que estamos experimentando con plataformas nuevas e interesantes. Este Colab me pareció buenísimo. Y pues manejar con la plataforma de MATLAB Online también, pues, si en algún momento pues la idea es que lo Profe, usemos. una pregunta, para cuando usted generó ese archivo en Colaboratory, ¿usted lo hizo desde MATLAB No, eso lo o ahí hice directamente? directamente en Colaboratory. Mm,
De hecho, esto es Python. Eso es Python, esto es programación en Python. Y lo que pasa es que uno, por ejemplo, puede meter el texto en LaTeX. No sé si ustedes están familiarizados con la edición de texto en LaTeX. Entonces uno maneja las fracciones, integrales, todo pues como en un formato que queda la letra muy bonita. Y lo que nos facilitó, por ejemplo, programar parecido a MATLAB es la importación de esta librería en Python. Sí, sí, responde la pregunta. Sí, profe, sí, me parece bastante interesante pues esa herramienta. Y bueno, vamos conociendo esto, seguramente la van a utilizar más adelante en otras asignaturas. Esto lo usan mucho en lo que son sistemas inteligentes, ¿saben? Porque ustedes pueden acá incluso cargar, montar su drive y tener, por ejemplo, eh, muchos datos y entrenar redes neuronales a partir de datos que tienen montados en el drive. Hacer sus algoritmos acá meten, no sé, un TensorFlow, un Keras, alguna de estas librerías que permiten manejar eh, muchas matrices y juegan con redes neuronales. Esto lo usan mucho para ese tipo de clases de sistemas inteligentes. Y bueno, entonces quedamos así, muchachos. Cualquier duda, como han hecho, me escriben por correo, yo trato de responderles pronto. Bueno, entonces cuando entremos a la parte de MATLAB, los del laboratorio, los de la planta 3, no duden en preguntarme. Bueno, Y los de profe, la- muchas gracias. Hasta luego. ¿Listo? Bueno, vale, bueno, muchas gracias. Estamos entonces en comunicación. Hasta Vale, luego. profe, muchas gracias. Vale. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.